¿Qué tal? Bendiciones, hermanos. Seguimos adelante con estudiando un poquito acerca de la iglesia primitiva. Un versículo muy importante que creo que muchas veces se pasa por alto, pero fue un versículo crucial. Y fue muy crucial porque el Señor lo enseñó y se lo transmitió a sus apóstoles. Vamos a leerlo. Mateo 20:25. Dice así. Recordemos que estamos haciendo un pequeño estudio acerca de la iglesia primitiva. Mateo 20:25. Entonces Jesús llamándolos dijo: ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Jesús establece una diferencia. Aquí vimos que Jesús establece una diferencia entre lo político y lo religioso, y la manera como se debe llevar el liderazgo religioso. Note eso. De ninguna manera el liderazgo religioso se tiene que comparar o tiene que ser como el liderazgo de un político. Note eso. Para el Señor es muy importante. El Señor no se vino a enseñorear de nadie, aunque es nuestro Señor. Nosotros le llamamos Señor. Yo le digo, Él es mi Señor y dueño de mi vida. Note eso. Cuando el Señor Jesús habla de los gobernantes del mundo, Jesús señala que los gobernantes de las naciones tienen una forma de gobernar que se caracteriza por dominar y abusar de su autoridad. El Señor Jesús le da a entender que ellos no tienen que abusar de la autoridad como servidores de Dios. En Mateo 20:25, el versículo bíblico afirma que los líderes del mundo se enseñorean de sus súbditos y ejercen autoridad sobre ellos. Un estilo de liderazgo opresivo o en muchas ocasiones tirano que Jesús contrasta con el servicio religioso. Y Jesús utiliza esta declaración para luego explicarle a sus discípulos que el liderazgo dentro del reino de los cielos no se basa en dominar, no se basa en enseñorearse o en abusar de los creyentes, como vemos hoy en día en muchas iglesias, lamentablemente, sino se trata en servir a los demás. Ahora, ¿qué es enseñorearse, hermano? ¿Qué significa enseñorearse? Según la Biblia, enseñorearse significa dominar algo o alguien, ser señor de algo o de alguien. Note que cuando nosotros leemos en 1 de Pedro, en el capítulo 5, versículo 2, Pedro entendió muy bien el mensaje que les había enseñado en Mateo 20:25. Miren lo que dice el apóstol Pedro en su epístola a los ancianos. Les dice, 1 de Pedro capítulo 5, versículo 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Nuestra labor como ministro de Dios es predicar la palabra y cuidarla a las ovejas del Señor. Dice no por fuerza. En otra versión dice no de mala gana, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, como muchos hacen hoy en día con las ovejas. Se aprovechan de ellas para sacarles la lana. Dice Pedro, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío, note, sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Pedro lo entendió perfectamente este concepto. Ahora, ¿por qué los obispos en los futuros siglos se olvidaron de este concepto? Recordemos, hermano, que el cristianismo como lo conocemos hoy es muy distinto a lo que fue el cristianismo primitivo. Según la Escritura, Jesús envía a los discípulos a ser más discípulos en la Gran Comisión, cuando nosotros leemos en Mateo 28, versículo 18 al 20, cuando
vemos que Jesús se les acerca, les dice: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que dice: enseñándoles a guardar ¿qué? Todo lo que os he mandado. Y uno de los mandatos que vemos aquí es esto, el no enseñorearse. Una de las cosas que el Señor les enseña a sus apóstoles de cómo debería ser su iglesia y cómo se debía establecer su iglesia no se iba a establecer, hermano, en el enseñoramiento de nadie, ni de ellos. Su iglesia no iba a ser como los gobiernan los políticos o los amos de este mundo. Hizo una gran diferencia el Señor entre lo político y lo religioso. Y eso es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta, porque más adelante usted va a ver las consecuencias que tuvo la iglesia de Occidente al no obedecer esta porción del pasaje de la Biblia. Ahora bien, hermano, esto trajo como consecuencia el que se instituyera pastores, obispos o ancianos. ¿Qué cosa? ¿Qué trajo como consecuencia? El que vayan a ser discípulos y se predicasen. Eso trajo, hermano, como consecuencia que se instituyera pastores, obispos o ancianos. Ya hemos dicho que la palabra pastor, obispos, ancianos, provísperos son palabras sinónimas que significan lo mismo, ¿vale? En aquellos lugares donde se predicara el evangelio, tanto en Asia como en Oriente y en Occidente, se iban a instituir o se instituyeron ancianos. De hecho, Pablo da unos requisitos para el obispado. Cuando nosotros leemos Hechos capítulos 14 y versículo 23, vamos a constatar que Pablo y Bernabé comenzaron a instituir, ¿qué cosa? Obispos, pastores, en las iglesias. Hechos 14, 23 dice: en cada iglesia Pablo y Bernabé nombraron líderes para que ayudaran a los seguidores de Jesús. Después de orar y ayunar, ponían las manos sobre los líderes y le pedían a Dios que los ayudara, pues ellos habían creído en él. En el libro de Tito, en la carta de Tito, que escribe Pablo a Tito, en Tito capítulo 1, versículo 5, estas son las palabras que le dice Pablo a Tito: por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras, ¿qué dice? Designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Bíblicamente veo que los apóstoles constituyeron ancianos, pastores, en las iglesias. Y en las iglesias eran los hogares. Muchas veces se reunían en cuevas. Ahora, en un principio, hermano, las iglesias funcionaban así. No existían jerarquías, ni jefes, ni mandamases. Por cierto, ni en las cartas paulinas ni en las petrinas, ninguno de ellos se adjudicaron un liderazgo supremo o jefe religioso, ya que ellos entendieron muy bien el mensaje de Jesús en Mateo 20:25 sobre el enseñoreamiento. Y Pedro en su carta, en 1 de Pedro 5:2, también lo entendió, aconsejando a los ancianos a no enseñorearse de la grey, sino a que sea ejemplo. Por la historia nosotros sabemos, hermano, que las iglesias de Oriente y Asia tomaron rumbos diferentes con las iglesias de Occidente. Y para entender, debemos comprender que el Imperio Romano a la cabeza, con el emperador Constantino, tuvo un papel crucial en el futuro de la iglesia cristiana de Occidente. Al ver Constantino la masiva expansión del cristianismo, fusionó la política con la religión, centralizando el poder político y religioso en la capital del imperio, que era Roma, siendo una jugada maestra de Constantino, ya que como emperador y estratega, su interés fue más político, de estrategia, para que no haya levantamientos y sublevaciones en el imperio, que por otro lado, cada día iba decayendo como potencia imperial, dando poder y autoridad a los obispos de Occidente en las futuras decisiones y dogmas que decidirían bajo el lema de edictos. Siendo el primer edicto la reclamación de autoridad sobre todas las iglesias, hermano, tanto las de Oriente y las de Asia, como las iglesias que estaban en Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén.
Tanto así, hermano, que el obispo de Constantinopla rechazaba esa idea de supremacía de liderazgo que venía de Occidente y defendía la igualdad entre las iglesias de Oriente y de Asia, que reconoce a los obispos de Roma como primos inter pares. ¿Qué significa eso, hermano? Eso significa primero entre iguales. En pocas palabras, todos somos iguales aquí. Nadie es más ni nadie es menos. Lo que el Señor Jesús les había mandado a sus discípulos. Así que siendo esto, el líder de Constantinopla no reconocía la autoridad ni jurisdicción que venía de la Iglesia de Occidente, que tanto reclamaba la Iglesia de Occidente. Ahora bien, la política y la religión, sobre todo en Oriente, se fusionaron, y esto trajo como consecuencias que el Imperio Romano haga de la religión su marca registrada, ya que el cristianismo se fue extendiendo y expandiéndose. El imperio necesitaba, hermano, tener el control de la población, aunque la grandeza de Roma como imperio ya iba de capa caída. En el concilio de Nicea, en el 325 después de Cristo, se reconoció una autoridad especial en el obispo de Roma, y concilios posteriores, como en el concilio de Calcedonia en el 451 después de Cristo, lo colocaron como el primero entre todos los obispos o patriarcas. La autoridad del obispo de Roma aumentó con el tiempo, especialmente en los siglos V y en el siglo VI, cuando el poder civil se debilitó en Roma. Los papas ya no se llamaban obispos, sino tomaron el nombre de papas. Asumieron roles de liderazgo en asuntos políticos y sociales como la negociación con invasores. Ante este hecho que pasó en el concilio de Nicea, donde se reconoció una autoridad especial para con el obispo de Roma, los obispos de Oriente y de Asia no estaban de acuerdo. Las iglesias que estaban en Asia, una de las ramas principales del cristianismo, se separó de la Iglesia de Occidente en 1054 tras el conocido como Gran Cisma. Se caracteriza por su énfasis. Los hermanos que están en Oriente se caracterizan por su énfasis en la tradición, en la Biblia y la autoridad de los obispos, y sus iglesias locales son autónomas. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno gobernaba por su propio obispo. Sus doctrinas se basan en los primeros 7 concilios ecuménicos y consideran que preservan la fe apostólica original sin cambios. La división, hermano, con los creyentes de Occidente, de Roma, ocurrió en 1054, y desde entonces las iglesias que estaban en Oriente y Asia no aceptan la supremacía del papado. Esa es la historia, hermano, que de alguna manera trajo consecuencias. Tanto los hermanos que estaban en Oriente y los hermanos que estaban en Asia con los líderes que estaban en Occidente. Solamente por recapitular lo que hemos visto, entendemos, hermano, que lo que el Señor Jesús enseñó, una de las tantas instrucciones que el Señor Jesús les enseñó en Mateo 20:25 sobre el enseñoreamiento, los apóstoles y Pablo tenían bien entendido con respecto a eso. De hecho, algunos obispos, tanto de Oriente como de Asia, lo entendieron y hasta el día de hoy lo siguen entendiendo. No así los cristianos de Occidente, que tomaron otro rumbo, y eso tuvo que ver también mucho con Constantino, pero en definitiva se fueron desviando del concepto bíblico que el Señor Jesús en un principio dejó establecido. Trajo consecuencias tanto a los creyentes de Oriente o a los obispos de Oriente, trajo consecuencias
en los cuales lo hemos estudiado en este pequeño estudio. Lo vamos a dejar aquí y vamos a seguir más adelante aprendiendo un poquito más sobre la iglesia primitiva, los orígenes de la iglesia y de cómo en algunos puntos el cristianismo se fue desarraigando un poquito del concepto bíblico en el cual el Señor instruyó, o como leímos en la carta de Juan, en 2 de Juan capítulo 1:9, se extraviaron y no perseveraron en la doctrina de Cristo, en la doctrina de los apóstoles, como dice en 2 de Juan capítulo 1:9, que se extraviaron y que no perseveraron en la doctrina. Y es muy importante la doctrina en estos tiempos que estamos viviendo. Lo dejamos ahí, hermano, y pues volveremos, Dios mediante, en una próxima oportunidad para seguir hablando un poquito más.